Entonces, esta tarde vamos a hablar de alimentación saludable sin gluten. Y vamos a ir viendo a lo largo de la exposición una serie de imágenes relacionadas con la alimentación y en este caso con cereales o con algún otro alimento. Que es para este lado. Bien. Más o menos el esquema de lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de componentes de los alimentos y tipos de alimentos. Vamos a hablar de los cereales y su importancia, cuál es su estructura y composición, y dentro de esa composición, lo que es más importante, las proteínas que van a dar lugar a la formación del gluten. Yo sigo oyendo un poco de eco, ¿no importa? Bueno, los productos obtenidos cuando trituramos los granos de los cereales, panificación y gluten, otros derivados de cereales y gluten y otros alimentos que nos proporcionan harinas, porque realmente, en términos generales, a partir de los cereales lo que nosotros vamos a obtener son harinas o bien otros productos de la molienda y con eso preparamos derivados. ¿Cuáles son los componentes? Un pequeño recuerdo de los componentes de los alimentos. En los alimentos tenemos lo que llamamos nutrientes, macro, los que están en mayor proporción en los alimentos y en nuestro organismo, y micro, los que están en menor proporción. Dentro de los macronutrientes estarán los hidratos de carbono, que van a ser los constituyentes mayoritarios en los cereales. A partir de... Perdón, es que es como que va al revés este puntero. A partir de proteínas, carbohidratos y grasas vamos a obtener energía. Las grasas son las que proporcionan más energía por gramo, 1 gramo de grasa 9 kilocalorías, 1 gramo de proteínas o de carbohidratos 4. Sin embargo, la mayor cantidad de energía que nosotros obtenemos a partir de los alimentos es precisamente a partir de los carbohidratos. Cuando hablamos de otras funciones, por ejemplo, las proteínas son aquellas que el organismo utiliza para formar sus tejidos y sus órganos. Existen en los alimentos otros componentes que llamamos responsables de caracteres sensoriales, del color, olor, sabor o textura. Por ejemplo, es que como que es al revés, que de eso podríamos hablar en otra ocasión, porque es cada vez más importante todos esos compuestos responsables del color, el rojo, amarillo y verde. La mayoría de ellos tienen carácter antioxidante y son muy importantes también en nuestra alimentación. Y lo que llamamos actualmente compuestos bioactivos. Los compuestos bioactivos son compuestos que no son nutrientes, por esto están separados, que muchos de ellos son responsables de estos caracteres de color, olor, sabor o textura y que tienen un papel beneficioso para la salud. Ya he dicho, por ejemplo, que son antioxidantes. Nosotros entonces tomamos los cereales, insisto, principalmente porque son fuente de energía, una energía de la que disponemos fácilmente. Pero consumimos muchos más alimentos. Hablamos en primer lugar de alimentos de origen animal, leche y derivados, huevos, carne y pescados. Hablamos de alimentos ricos en almidón, en esos carbohidratos que nos proporcionan energía, como son los cereales, las legumbres, los tubérculos, y también son importantes los frutos secos. Y es que además de cualquiera de estos grupos vamos a poder obtener harinas que se van a poder utilizar en la alimentación de los celíacos. Todos estos sin que se forme gluten. Están los productos hortícolas o hortofrutícolas, hortalizas y frutas, rico colorido, ricas en esos compuestos que llamamos bioactivos, que son muchos antioxidantes, los que dan los colores, y mucha fibra, que también sabemos que es importante para la salud. Y luego tendríamos el grupo de las grasas. Tenemos también, a su vez, grasas líquidas que llamamos aceites y grasas sólidas, como pueden ser mantecas, mantequilla, margarina. Pero nos vamos a centrar entonces en los cereales. Cuando hablamos de los cereales hemos dicho que nos van a proporcionar energía a partir de hidratos de carbono, que es lo mismo que decir carbohidratos, o un poquito más antiguo hablar de glúcidos, pero todavía se les sigue llamando glúcidos. Obtenemos energía, pero también los cereales, en función del tipo y de la parte del cereal que consumimos, nos van a proporcionar fibra, que sigo diciendo que es importante para la salud. ¿Qué cereales son más habituales entre nosotros?
Pues los más conocidos desde tiempos antiguos eran el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Están en rojo porque todos ellos van a dar lugar a la formación de gluten. Otros clásicos que para nosotros no son demasiado utilizados son el mijo y el sorgo. Por lo tanto, tenemos estos 4 que son fundamentales en nuestra alimentación. La avena quizá lo ha sido desde hace menos tiempo, pero actualmente hay muchos cereales de desayuno a base de avena, pero insisto, todos forman gluten. Pero tenemos otros cereales que no forman gluten, como son el arroz y el maíz. Pero además tenemos el arroz salvaje o cizania acuática, quiere decir que por el nombre, porque no pertenece, no pertenece a las gramíneas como todos los demás. Aquí la imagen se ve grandecito, pero si lo conocen es chiquitito y muy estrechito y casi se ve negro. Y luego que no forman gluten, como ya hemos dicho, mijo y sorgo. Otra opción es lo que se llama alforfón o trigo sarraceno, que es así como un triangulito, la estructura del cereal. Ese tampoco forma gluten. 2 pseudocereales porque no pertenecen botánicamente a la misma familia que el trigo, cebada y demás, que son quinoa y amaranto. La quinoa está muy extendida ya en Madrid, se puede encontrar con mucha facilidad. Son, no sé si lo conocen, como unas bolitas de un color blanquito, aunque hay quinoas de distintos colores. Y el amaranto es una semilla más chiquitita que se utiliza menos, pero son pseudocereales porque en su composición se parecen a los cereales tradicionales y tampoco forman gluten. Precisamente la quinoa, que el Año Internacional de la Quinoa fue hace 2 años, precisamente la quinoa tiene una composición excelente, una proteína de mucha calidad. Bueno, esto sería la quinoa y esto sería la kiwicha, y ambas dos proceden de la zona andina. Pero hay otros cereales menos comunes que sí forman gluten, por lo tanto, en el caso del problema que nos ocupa hay que huir de ellos, como son espelta, el camut o el tritordeum. El tritordeum es una variedad que se ha obtenido a partir de trigo y cebada, que tiene menos gluten, no es transgénico, sino que se han obtenido por mejora genética, como ocurría desde el principio de los tiempos. El maíz no forma gluten y vamos a fijarnos que hay maíces de muchos colores. Actualmente se está dando mucha importancia a los cereales de distintos colores porque todos los compuestos responsables de esos colores son los que hemos dicho antes, que son compuestos responsables de caracteres sensoriales y tienen carácter antioxidante. Y se están estudiando muchísimo todas las variedades de maíces oscuros, aunque aquí en general casi no nos llegan. Bueno, pues entonces, en general, los cereales, ¿qué tipo de estructura tienen? Este sería un grano de trigo y vamos a ir viendo desde la parte más externa a la parte más interna. Bueno, hay una cascarita, el pericarpio, porque realmente es un fruto y comemos la parte interna, que es la semilla. En esta parte que está aquí en negro, que se llama testa, es donde están los pigmentos, esos compuestos responsables que hemos visto de los colores del maíz. Debajo de esto que se llama testa hay una capa que se llama capa de aleurona, que tiene más proteína. No es que la proteína esté solo ahí, sino que aquí hay más proteína que en el interior. La parte siguiente, el endospermo, que es la parte más interna del grano, es donde hay más almidón. En la parte inferior, que es lo que se llama germen o embrión, hay más grasa. A veces se utiliza y de hecho se comercializa, por ejemplo, aceite de germen de maíz, aceite de germen de trigo, que se obtiene de este germen del cereal y que es una grasa de excelente calidad. El contenido de elementos minerales, porque los cereales también tienen minerales, está en mayor proporción cuanto más hacia la parte externa del grano. O sea que en todos los sitios hay de todo, pero hay en mayor o menor proporción en función de más hacia afuera o más hacia adentro. Bueno, entonces hemos dicho
que en la zona más hacia afuera habrá más proteína, pero en el interior también hay. ¿Y qué tipo de proteína hay en los cereales y por qué al hablar de proteína hablamos del gluten? Bueno, las proteínas en conjunto de los cereales no son de muy buena calidad. Es lo que decimos proteínas de bajo valor biológico. Cuando hablamos de proteínas debemos recordar que están formadas por aminoácidos, son cadenas de aminoácidos y en cada proteína hay uno que está en menor proporción y en el caso de los cereales es la lisina. La lisina es un aminoácido esencial. Por otro lado tenemos las legumbres que tienen más lisina y si comemos juntos cereales con legumbres tenemos una proteína de mayor calidad. Por eso se comen por los garbanzos con arroz o judías con arroz. Pero luego tenemos, como ya hemos comentado, cereales que forman gluten y los que no forman gluten. Pero, ¿de dónde procede ese gluten que perjudica a los celíacos? En todos los cereales hay distintos tipos de compuestos en las proteínas que llamamos fracciones proteicas y se clasifican en función de su solubilidad. Unas proteínas se llaman albúminas, son solubles en agua. Otras se llaman globulinas, son solubles en soluciones salinas. Otras se llaman prolaminas y son solubles en alcohol. Y otras se llaman glutelinas que quedan en el residuo después de disolver en distintas cosas o bien se disuelven en ácidos. Pero en cada cereal las proteínas de esos tipos se llaman de distinta forma. En el trigo se llaman leucosina, edestina, gliadina y glutenina. De todas estas proteínas, ¿cuáles son las que causan problema a los celíacos? La gliadina, efectivamente. Estas dos proteínas, gliadina y glutenina, son las encargadas de formar el gluten. ¿Por qué digo formar el gluten? Porque el gluten en los cereales y en las harinas no existe. No está ahí. Ese gluten únicamente existe cuando yo mezclo la harina con agua, cuando yo fabrico pan o fabrico galletas. Cuando se juntan las proteínas que van a dar lugar al gluten junto con el agua es cuando se forma el gluten. ¿Y qué es el gluten? ¿Cómo vemos el gluten? Pues es una especie de chicle. Cuando nosotros hacemos prácticas con los alumnos, unos hacen la determinación de gluten en harina de trigo y otros hacen la determinación de gluten en harina de maíz. Y se asustan. Claro, porque el maíz no forma gluten. Entonces empiezan a hacer la masa y esta masa no funciona, no me sale la bolita. Y luego lo que se hace es, cuando yo tengo la masa y la dejo en reposo, se lava debajo del grifo para eliminar el almidón. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos otra imagen parecida. Entonces al final se quedan con esa especie de chicle. Y claro, los que están con el maíz ven que se les deshace todo, que lo pierden todo. Entonces así se lo aprenden. O sea que es una especie de chicle cuando hacemos la determinación. Pero como decía antes, en cada cereal los distintos tipos de proteínas se llaman de distinta manera. Y ya hemos comentado, ya se ha dicho aquí, que precisamente la gliadina del trigo es la responsable de la enfermedad celíaca. Son proteínas de cadenas no muy largas y que afectan a cada organismo en función del tipo de gliadina y del tipo de problema. Bueno, los egipcios ya elaboraban pan. Y precisamente en Egipto es donde se desarrolla por primera vez el pan, porque antes en Mesopotamia, por ejemplo, se habla de panes de Mesopotamia y eran tortas. ¿Por qué? Porque usaban cebada y no llegaba a fermentar, no llegaba a huecar. En Egipto empiezan a utilizar el trigo, ese trigo tiene abundante gluten, fermenta bien, aunque fuera una fermentación natural, y obtuvieron el pan. Bueno, pues entonces hemos hablado de harina de trigo, pero hemos dicho que se pueden obtener otros productos a partir de la molturación, de la trituración o de la molienda. Y esta era la estructura del grano. Entonces, en función de los productos que yo obtengo, si tienen más o menos de fuera o de dentro, yo tengo distintos productos. Si yo trituro y obtengo de la parte más interior, obtengo lo que llamamos harina flor, la harina más fina. Si yo voy obteniendo productos de trituración que van teniendo más
partes hacia afuera, tengo sémolas y semolinas. Y si me quedo con la parte externa, tengo los salvados. Hay distintas harinas, ya digo, la más fina, que es la que se obtiene en la parte interna, es la harina flor, pero luego tenemos también distintos tipos de sémolas. En la trituración no se hace solamente tritura una vez y ya, sino que se van separando las distintas partes. Y entonces esta diferencia entre las distintas sémolas depende del tamaño de partícula. Las sémolas más gruesas pues son trocitos más gruesos, quiere decirse que llevarán más de la parte externa. Entonces vamos a fijarnos muy bien en que hay harinas, sémolas y semolinas, porque por ejemplo las pastas alimenticias, sean del cereal que sean, se obtienen fundamentalmente de sémolas más que de harinas. Bueno, esto es la panificación en Egipto. Y quería comentarles una cosa que hemos descubierto hace poco. Yo no me había fijado en esta imagen, pero se dice que esta imagen es, o nos da idea de los precursores de los churros, o de las porras, yo diría más bien. Es esto. Y esto es un horno o sartén, porque usaban aceite para freír. Y entonces, pues, en algunos casos se dice, y hemos pensado que efectivamente quien lo describe así puede tener razón. También podría ser una ensaimada, ¿eh? Pero bueno, vamos a quedarnos con que son los churros. Bueno, entonces, ¿cómo se obtiene el pan? ¿Qué importancia tiene el gluten en la elaboración del pan? Independientemente que haya otros ingredientes, lo básico es harina y agua. Y con eso obtenemos una masa. Hemos dicho que si no hay agua, no hay gluten. Esa masa debe ser tal que tenga una consistencia adecuada. Esa consistencia adecuada se la va a dar el gluten para que pueda ahuecarse. Debe permitir esa mezcla de harina y agua, aunque yo le tendré que añadir las levaduras, debe permitir que se desarrollen gases, y esa consistencia que le da el gluten y el desarrollo de gases hace que la masa se ahueque. Ahora, ¿qué es lo más importante? Un componente que le da elasticidad y resistencia a la masa, que es el gluten. Y aquí ya estoy hablando de gluten, ya se ha formado el gluten porque yo ya he mezclado la harina con agua. Otro componente, que es el almidón, capaz de dar origen a la formación de gas. El almidón no fermenta, pero en la propia harina hay unos compuestos que llamamos enzimas que me van a ir hidrolizando, me van a ir rompiendo el almidón hasta llegar a azúcares sencillos. Y esos azúcares sencillos son los que utiliza la levadura para dar la fermentación. O sea que yo necesito el almidón, que es el característico de los cereales, pero se van a obtener moléculas más pequeñas que son las que utilizan las levaduras para fermentar. Y las levaduras son esos agentes capaces de fermentar los azúcares, y dentro de esas levaduras la más importante es Saccharomyces cerevisiae, la más importante. Hay otras, Saccharomyces minor, pero también hay bacterias lácticas. Cuando hablamos de levaduras y de Saccharomyces cerevisiae, estamos hablando de fermentación alcohólica. Es la misma levadura que sobre los azúcares de las uvas da origen a la fermentación vínica. Lo que pasa es que aunque aquí se produzca alcohol, durante el proceso de cocción ese alcohol se pierde. O sea, es el principal agente de fermentación, pero repito, no el único. Cuando hablamos de harina y agua, hablamos de ingredientes que yo manejo para obtener el pan. Cuando hablamos de gluten y almidón, estamos hablando de los componentes de la harina. Bueno, entonces la panificación ya saben cómo se hace. Mezclamos los ingredientes, se va a producir esa fermentación, la masa se ahueca, se desprende anhídrido carbónico y luego lo llevamos al horno a cocer. Durante ese proceso de elaboración de la masa y el reposo para que fermente y se ahueque esa masa, se forma el gluten al mezclar con agua, pero además se ordena
Tiene que tener una estructura ordenada. Aquí, que es al principio, ese gluten sin reposo no nos daría un buen pan. Tiene que pasar un cierto tiempo para que el gluten repose bien, se organice y tengamos una buena masa. Por eso se deja un tiempo para que se organice el gluten y se desprenda el CO2. De tal manera que esa gliadina responsable de la enfermedad celíaca y esa glutenina, cada una tienen una misión diferente. Pero en ambos casos, especialmente en las glutelinas, hay una fuerte retención de agua. Para que se forme el gluten, insisto, y lo vamos a ver en imagen, hará falta el agua. Estas son las gliadinas, que hemos dicho que son cadenas pequeñas. Las glutelinas son más largas o más grandes, y para que se forme el gluten y obtengamos la masa, hay que dar energía y tiene que estar presente el agua. Entonces se forma esa red, ese entramado, que es lo que permite que la masa se ahueque. Normalmente, en ese entramado van a intervenir aminoácidos que tengan azufre en su molécula, lo que llamamos aminoácidos azufrados, y esa unión se llaman puentes disulfuro. Y eso hace que la red se vaya haciendo cada vez más grande y que dé la consistencia a la masa de pan. Bueno, un cuadro de Zurbarán. A mí este me gusta porque digo, bueno, son monjes, ¿verdad? Pero pan y vino, característicos de la dieta mediterránea. Bueno, pero tenemos otros productos derivados de cereales muy comunes. Tenemos las pastas, de las que vamos a hablar ahora, galletas, productos de pastelería, confitería, masas fritas, cereales de desayuno, productos de aperitivo. Y vamos a ver, en algunos casos se forma gluten y en otros no. Las pastas. Por definición o por concepto, las pastas van a formar o van a tener más gluten que el pan. ¿Por qué? Bueno, lo primero es una masa no fermentada. El pan sufre fermentación, las pastas no, pero se obtienen de sémolas, semolinas o harinas procedentes de trigo duro, semiduro o trigo blando, o sus mezclas, y agua potable. Normalmente sémolas y semolinas. Hemos dicho que son productos de la molienda de distinto tamaño de partícula. Esa parte más externa que llamábamos aleurona tenía más proteína. Quiere decirse que seguramente en estas sémolas y semolinas hay más proteínas del gluten que en la parte interna. Pero además se prefieren para elaborar las pastas los trigos duros. Los trigos duros tienen más proteína que los trigos blandos. Por lo tanto, tecnológicamente se prefieren sémolas y semolinas de trigo duro, que nos indican que va a haber más gluten. Lo que pasa que ahora cada vez hay más pastas, como pueden ser estas, que pueden ser fideos de arroz, de maíz, macarrones, etcétera, etcétera. Tenemos, bueno, fideos de maíz, de arroz, pastas sin gluten, espaguetis sin gluten a partir de arroz. Y una de las cosas importantes, aunque sean, en el caso de la alimentación de los celíacos, menos cantidad de oferta, pero cada vez hay más, fideos de arroz o de maíz o espaguetis o macarrones, las pastas en general tienen más valor nutritivo que el pan. ¿Por qué? Entre otras cosas porque las pastas llevan otros componentes añadidos, otros ingredientes. Pueden tener huevo. A veces se les añade harina de soja, y hemos dicho que a los cereales les falta lisina y las legumbres tienen lisina. Luego ahí hay una proteína de mayor calidad. Ahora están de moda las pastas con espinacas, con tinta de calamar, con tomate, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que todo el mundo algún programa habrá visto de los MasterChef de España y de otras zonas, y en muchos casos ahí están elaborando pastas. O sea, quiere decirse que a nivel doméstico se pueden elaborar este tipo de pastas, ponerles otros ingredientes, con lo cual conseguimos, repito, un alimento de mayor valor nutritivo que lo podemos hacer en casa. Los churros, que decía antes de los egipcios, ¿no? Las masas fritas, pues normalmente se hacen mezclando agua potable, harina y sal adicionados o no de gasificantes y fritos en aceite vegetal. Pero en el caso concreto de estos churros y de muchas masas fritas, funciona mejor para obtener el producto una harina con mucho gluten.
Hombre, el celíaco puede o no puede, y los no celíacos pueden tomar gluten, pero precisamente este tipo de masas fritas requieren, para que se forme bien la masa y se fría bien, requieren mucho gluten. Por tanto, prohibido. Yo no sé si ha hecho alguien alguna prueba de churros con maíz, con arroz. Y funcionó bien. Bueno, pues es una opción. Voy a hacer la prueba. Sí. Explotan más. Bueno, pues bien, ya vamos sabiendo algo más, ¿no? Bueno. Ahora, niños, hablaremos de las palomitas de maíz. Bueno, otro cuadro de cereales. Snacks, palomitas de maíz. Pues el niño puede comer, el niño o el adulto, perfectamente las palomitas de maíz, ¿verdad? No forman gluten. Ahora, yo insisto en que mejor prepararlas en casa. Nosotros hicimos hace unos años unos estudios de palomitas de maíz y hacíamos las palomitas en la sartén en el laboratorio, pesábamos la cantidad de maíz, la cantidad de aceite y al final las palomitas habían chupado, habían absorbido todo el aceite y salía cuadrado. Pero las palomitas comerciales tienen distintas grasas no tan saludables como el aceite de oliva, muchísima sal y a veces pone palomitas con sabor a mantequilla. O sea, no con mantequilla, que aún en casa las podríamos probar a hacer con mantequilla, ¿no? Con sabor a mantequilla. Y a veces, repito, son grasas de estas hidrogenadas que son menos saludables. Por lo tanto, bueno, aparte que yo no sé los niños de ahora, ¿verdad? Pero antes eso de poner la sartén y que explotaran las palomitas te daba mucho gusto oír el ruido, ¿no? Pero, bueno, había paquetes de palomitas. Ahora se está intentando rebajar la cantidad de sal en el consumo diario. Antes se decía en los objetivos nutricionales hasta 6 gramos de sal, cloruro sódico. Ahora se intenta rebajar esa cifra. Sal, cloruro sódico. Bueno, pues nosotros encontramos dentro de la molécula de cloruro sódico, y ahora mismo no me acuerdo el dato, el sodio solo ya eran 4 gramos. O sea que la sal total de 100 gramos de palomitas estaría en torno a los 9 gramos. O sea, mucho más que lo que son las recomendaciones de cada día. Por eso, pues siempre que se pueda, palomitas en casa. Pero no es el único cereal que hace palomitas. Estos cereales que vienen de América, el amaranto, que le hemos llamado kiwicha o la quinoa, también revientan, también popean. Y algunos sorgos, o sea que hay varias variedades dentro de cada tipo de cereal que popean. Como conclusión de esta parte, pues la presencia y o cantidad de gluten depende del tipo de cereal, de la variedad del cereal, porque dentro de un mismo tipo de trigo o de avena no todos tienen la misma cantidad de gluten, y de el producto de la molienda que nosotros estamos utilizando. Entonces, aunque vamos a seguir de esta primera parte a modo de conclusión, podríamos decir que actualmente hay un elevado número de derivados de cereales que no forman gluten, que podemos hacer nosotros a nivel doméstico y que permiten diversificar la alimentación de los celíacos. Bueno, cereales. Entonces, a modo de reflexión de esta primera parte, ¿por qué comemos los cereales? Pregunto y respondemos. Porque nos aportan energía, efectivamente. Bueno, es que está desordenado. ¿Qué alimentos se preparan con cereales? Por un lado, los que tienen harina, ¿no? Los que se hacen a partir de harina. ¿Y qué más? Que no hemos citado así despacito. Por ejemplo. Sí, cereales de desayuno también, ¿no? Entonces, cereales de desayuno, yo no sé si hay alguno muy extendido que sean, sí hay los de arroz inflado, pero en general hay menos diversidad. Pero a lo que voy es fundamentalmente a que obtenemos harinas, y con las harinas, las galletas, los panes y demás, porque luego vamos a ver otros productos de los que obtenemos harinas que permiten alimentar a los celíacos dentro de una dieta variada. ¿Qué es y cómo se forma el gluten?
Es proteína, un tipo de proteínas concreto que junto con otras y con el agua se forma el gluten. Gliadina y glutenina. Bien, y agua de fuera de la harina. ¿Todos los cereales forman gluten? Pues no. Fundamentalmente maíz y arroz no forman gluten, y ya digo el alforfón, trigo sarraceno y la quinoa, que se pueden encontrar ahora perfectamente en Madrid. Y luego, eso, ¿cuáles no forman gluten? Pues ya lo hemos dicho. Bueno, entonces ya sabemos respecto a los cereales, pero queremos enriquecer la dieta de una persona celíaca. ¿Y qué tenemos al alcance de la mano? Al principio hemos hablado de alimentos de distintos grupos. Veíamos esta diapositiva. Hablábamos de cereales, legumbres, tubérculos y frutos secos. ¿Qué cosas podemos sacar de aquí? Esto es una plantación de quinoa, de este pseudocereal que se encuentra en Madrid. En general la quinoa, yo no sé, ¿alguien ha usado la quinoa en la cocina? ¿Por qué? Pues yo hasta ahora no lo he visto, pero me interesa porque lo buscaré. Pero vamos, ya digo, hace 2 años fue el Año Internacional de la Quinoa, yo hice una revisión enorme y me sigue interesando, porque además a veces con los alumnos del máster de nutrición ponemos trabajos y a mí me gusta mucho poner la quinoa y poner la mandioca, ¿eh? Vale, pero se puede buscar, ¿eh? Hay que intentar seguirle la pista porque podemos rectificar, pero hasta ahora está considerado el único problema que tiene la quinoa es que forman muchas saponinas, o sea, mucha espuma, y hay que quitarle todo eso. Pero yo hasta ahora, honradamente, bueno, pues a mí me gusta muchas veces participar en estas cosas porque a mí también me viene bien, yo también aprendo, ¿no? Seguiremos la pista. Sí. Pues es que en el Ateneo de Madrid organizo todos los meses unas conferencias y va a haber venido una alumna boliviana que ha hecho un trabajo de quinoa y que nos ofreció que nos llevaría quinoa, pero tuvo no sé qué problema y no nos lo trajo. Y yo no la he probado. O sea, que sabe raro. Claro, es que a mí me parece que hay mucha diversidad. ¿Perdón? ¿Qué de proteína? ¿Qué se ha dicho por ahí de proteico? Sí, una proteína de mucha calidad. Según la FAO es de las proteínas vegetales mejores, ¿eh? Cuando llegaron los descubridores españoles a los Andes, claro, es un cereal que hay desde la altura del mar hasta alturas muy grandes. Y en alturas muy grandes no se cultiva el trigo. Entonces, a veces, con estas leyendas negras que nosotros mismos nos buscamos, es que quitaron todo lo que comían los indígenas y ponían el trigo. Bueno, pues si es que cuando una persona tiene unos hábitos alimentarios, busca lo de su país. ¿Por qué actualmente en nuestros mercados hay quinoa, hay mandioca y hay tantas cosas? Pues porque la gente que viene de fuera lo quiere. Y es que además el trigo se daba en zonas bajas, en zonas altas era esto o patata, no había otra cosa, ¿no? Entonces le llamaron el arroz de los indios. Bueno, pan, comillas, porque para nosotros el pan es el de trigo únicamente, pero pan de quinoa, galletas, rosquillas, o sea que hay una diversidad de productos en dulces y en salados. Estos serían brotes, que eso sería otro tema a tratar, brotes de semillas de leguminosas, que es muy interesante desde el punto de vista nutricional. La quinoa pop, lo que hemos dicho antes, ¿eh? Y distintos dulces de chocolate y demás. Más galletitas y de todo. Patatas. Pues la harina de patata nos permite también preparar muchos platos, ¿no? O sea, utilizar esa harina en vez de otra. Y hay más de 5.000 variedades de patatas en el mundo. Y actualmente yo ya he comprado unas patatas moraditas. Y pues queda curioso, unas patatas chip moraditas, pues es curioso. Y si se cuece, pues se queda un puré como azulado, que hay gente que no le gusta.
ver ese color, ¿no? Porque un color muy azul amoratado pues no les gusta. La mandioca o yuca. A mí esta me parece muy interesante, también está en los mercados porque han venido mucha gente de América fundamentalmente. Allí en América, hace ya bastantes años, cuando yo estuve la primera vez, concretamente en Paraguay, lo típico era el asado con mandioca. Mandioca hervida, y eran unas mandiocas muy fibrosas. Ahora han mejorado muchísimo y ahora ya no solamente es la mandioca hervida, sino que también hacen pues patatas fritas. Yo digo pues el tema de albóndigas o de croquetas, es muy interesante. Dulces, postres. El boniato o batata, que es lo mismo, que a veces vas a comprar y dices, quiero batatas, no, que son boniatos. Pues son lo mismo. Lo que pasa que las hay unas que son muy naranjas, otras que son más blancas. En Canarias hay un puchero canario que le ponen el boniato que allí llaman, que es más blanco. Y aquí estamos más acostumbrados quizá a la naranja, muy interesante porque tiene mucho betacaroteno que es provitamina A. O sea que estamos hablando de alimentos muy variados, ricos en hidratos de carbono. Pues se pueden hacer, bueno, no he puesto la calabaza, pero purés de batata, puré de calabaza para acompañar carnes, para tomar en plan de crema, o sea que hay muchísimas posibilidades. La chufa. ¿Por qué traigo la chufa? Pues porque de repente cuando hemos estado, es que en unas jornadas que organizamos en la facultad todos los años de cultura alimentaria y salud, pues este año hubo un tema que eran las masas fritas. Y entonces salió lo de los churros, por ahí supimos los de los churros. Pero es que hay un libro, tengo yo un libro en casa buscando y buscando, que los egipcios hacían galletas con chufa. O sea que se puede probar también. Y además la chufa es muy interesante porque en Valencia, ahora que se habla tanto de lo que se llama calidad diferenciada, o sea, una calidad mejor, no solo para vinos o aceites, sino para tantos tipos de alimentos, pues hay una denominación de origen protegida, chufa de Valencia. Pueden probar a hacer galletitas de chufa y ya nos cuentan el próximo día. Las chufas. Bueno, claro, cuando yo era pequeña, no, en las piperas te vendían las chufas secas y las chufas hidratadas. El otro día me trajo mi hermana unas secas y las puse a hidratar y me sabían tan ricas, ¿no? Era el sabor de la niñez. Garbanzos. ¿Dónde se utiliza la harina de garbanzos? En el hummus, sí, ¿no? En las tortillas de camarones, por ejemplo. Claro, o sea que es muy socorrido. Lentejas, por ejemplo, o alubias en general no, pero de garbanzos sí. Bueno, esto es el falafel, que a mí estas albóndigas árabes me gustan mucho y yo muchas veces ya no tanto para celíacos sino para vegetarianos, pues es una alternativa muy buena, ¿no? Porque son harinas de legumbres, se le puede poner cebollita, ajo, cualquier cosa de estas y ya por la propia harina al freírlas pues se quedan muy, muy bien, ¿no? Y son muy sabrosas. Pero es que esto es la de la complementación proteica, de los cereales con las legumbres. Pero es que me parece que fue el sábado por la mañana que puse la tele no sé qué momento y estaba este chico Sergio, el de la 1. Y entonces hice una cosa, dije, qué bien. Es que a veces cuando yo voy a los sitios a hablar me surge una cosa así, que una idea. Pues hice unas albóndigas con harina de garbanzo y dentro le ponía queso. Y luego lo que hacía era empanar comillas, que yo eso ya lo he comido, con quicos triturados. Pues a veces en casa no, pues hemos hecho el pollo empanado con quicos o con palomitas de maíz trituradas. Bueno, pues es con sésamo, por ejemplo, que a mí eso me gusta mucho. Bueno, pues tenemos otra posibilidad. Sí. Bueno, normalmente al masticar no pasan enteras, aunque una parte sí que pasa entera, pero luego el pH del estómago es muy ácido y va atacando. Lo primero que hace es destruir todas esas partes más externas. Sí. Hombre, a lo mejor las que están muy enteras no todas se utilizan, pero sí que es interesante. A mí para todos los platos con pollo me gusta muchísimo usar el sésamo. O las almendras, que ahora iremos a las almendras. Los altramuces. Pues yo también los altramuces los recuerdo de las piperas. Pero con harina de altramuces se están haciendo muchos bizcochos y muchos productos de repostería. Otra alternativa más.
y frutos secos. Ah, esto está mal. Uy. Bueno, se entiende, ¿no? Frutos secos. El primer libro de cocina español es del siglo XII, más o menos. Se llama el libro de Saint-Sauvy. Y en toda aquella época, 12, 13, 14, y en cocineros del siglo XVI, XVII y XVIII, todas las salsas las espesaban con almendra. O sea que la almendra en cocina da también mucho juego. La almendra tiene mucho calcio. Es muy interesante, tiene mucho calcio, tiene magnesio, tiene fibra y tiene una grasa de excelente calidad, casi mejor que la del aceite de oliva. Aunque nosotros en cocina utilizamos la almendra triturada, como digo, para salsas, pero se utiliza, por ejemplo, las castañas para hacer pasteles de castañas, ¿no? De tipo postre. Y la bellota se ha utilizado en tiempos de la Edad Media muchísimo en forma de harina. Es un poco áspera, pero quizás sería dar con la opción para que esa bellota, que igual que las castañas son frutos secos amiláceos, o sea, ricos en almidón, y estos son oleaginosos, ricos en grasa, pues puede ser una posibilidad más para preparar alimentos para celíacos. Y entonces, ya para concluir, sobre esta parte, preguntas también un poco de reflexión, ¿no? ¿Nos gustan las croquetas? Qué ricas, ¿no? ¿Y con qué podemos hacer croquetas? Puede ser. Patata, mandioca y también albóndigas, ¿no? O estas que son con pescado. ¿Cómo se llaman las que llevan bacalao, que llevan también puré de patata, ¿no? O sea que podemos diversificar muchísimo todo tipo de croquetas a base de distintas harinas. Queremos espesar salsas, lo que he dicho de las almendras, por ejemplo, ¿no? Además, repito, para el pollo va estupendo las almendras. Queremos sustituir el pan en el empanado. Los quicos, las palomitas de maíz, el sésamo, copos de patata. Más. Podría ser. Hay un... Sí, todas esas cosas. Bueno, cornflakes depende de qué son. O sea, si son solo maíz, muy bien, pero hay que tener cuidado con los cereales. Hay una cosa en Paraguay, que a mí me encanta, que se llama sopa paraguaya. Entonces, yo la primera vez que fui hoy, en un restaurante, sopa paraguaya, yo me pensé que era una sopa. Es un bizcocho. Es una cosa como un bizcocho salado. Y está hecho a base de harina de maíz. Y le ponen queso, le ponen cebolla, le ponen huevo, le ponen grasa. Y es un bizcocho salado. Bueno, también en Galicia y en zonas del norte o en Portugal el pan de maíz, ¿no? O sea que hay muchísimas posibilidades. Y aquí podríamos seguir con un largo etcétera de preguntas que podemos entre todos, pues, que cada uno diga qué cosas hace, como ya hemos venido comentando. Y esto es todo. Muchas gracias.